El ambiente de programación de LabVIEW es diferente al de otros lenguajes de programación. El cambio fundamental es que aquí la programación es basada en iconos, por lo que conectar, ordenar y configurar las funciones es diferente. En esta sección, repasaremos la información importante sobre el entorno de programación de LabVIEW. El concepto fundamental de LabVIEW consiste en que todo el ambiente debe ser visual e intuitivo. Para lograr esto, cada icono, cable o texto proporciona información al programador. Así como en otros lenguajes, LabVIEW trabaja bajo proyectos, por lo que conocer la composición del explorador de proyectos es crucial para mantener un orden adecuado. El explorador de proyectos es la herramienta que le permite al programador visualizar todos los archivos relacionados para una adecuada organización, lo que permite garantizar la correcta ejecución de los programas. Existen tres tipos de archivos relacionados con el entorno de LabVIEW. La extensión .lproj identifica a los proyectos. La extensión .b identifica a los instrumentos virtuales. Y por último la extensión .ctl, la cual habla de controles personalizados. Es probable que alguna de las preguntas cuestione cuál es la definición de un proyecto. Es necesario recordar que un proyecto es un archivo independiente a los archivos producidos por los instrumentos virtuales o por los controles. El archivo del proyecto solo contiene referencias de su ubicación. También es fundamental entender que el proyecto proporciona una organización de todos los archivos. Por lo explicado en las diapositivas anteriores, sabemos que la respuesta a esta pregunta de ejemplo es que es un archivo que contiene referencias y proporciona la organización de todos los archivos pertenecientes a una aplicación. El instrumento virtual en LabVIEW es el lugar donde se realiza la programación. Como se explicó anteriormente, esta programación es visual y consta de la conexión y configuración de diferentes iconos, por lo cual, la estructura del entorno de un instrumento virtual es muy diferente de los entornos de programación basados en texto. Un instrumento virtual está compuesto de tres partes principales. El primero es el panel frontal, el cual es el lugar donde se colocan la parte visual de los controles o indicadores. El segundo es el diagrama a bloques, que es donde se realiza la programación. Y por último, el icono y panel de conectores, que son las herramientas que permiten representar gráficamente el instrumento virtual como un icono. El panel frontal es la interfaz de usuario, por lo que es el lugar donde se podrá interactuar con el programa. Aquí se podrán realizar acciones como cambiar valores de entrada y ver datos actualizados en tiempo real. Esta interfaz está conformada por los controles que permiten introducir parámetros y los indicadores que muestran los resultados producidos. El diagrama a bloques es el lugar donde se localiza el código a ejecutar. Las partes que permitirán generar el código se componen fundamentalmente de las terminales, los sub-bits, las funciones, las constantes, estructuras y los cables y nodos. Cada control o indicador colocado en el panel frontal generará una terminal en el diagrama a bloques. Estas terminales tendrán colores que dependerán del tipo de dato que manejen. En resumen, las terminales son puertos de entrada y salida que intercambian información entre el panel frontal y el diagrama de bloques. Las funciones son herramientas que se utilizan en el diagrama de bloques y permiten la realización de múltiples operaciones. El color de las funciones es amarillo y poseen un conjunto de entradas y salidas dependiendo su función. En lo general no tienen mayor configuración. Los sub-BI son programas que están encapsulados en un icono y su principal característica es que si das clic sobre ellos, puedes entrar al panel frontal y al diagrama a bloques. Estos sub-BI tienen diferentes funciones, e incluso el usuario puede realizar sus propios sub-BI. Existen también los llamados BI Express. Estos son como un BI, pero solamente tienen panel frontal para realizar la configuración. El concepto de este tipo de herramientas es la configuración rápida de las funciones utilizando el menor número de cables. Todos los BI Express pueden ser reconocidos por su distintivo color azul. Para realizar toda la manipulación en LabVIEW, utilizaremos el panel de herramientas. Este es el lugar donde el usuario
puede seleccionar la función del mouse o apuntador para operar y editar objetos. En esta diapositiva podemos observar algunas de las herramientas que pueden ser seleccionadas en el Tool Palette. Todas ellas son importantes, pero podemos resaltar la herramienta de posicionamiento y selección, que es muy usada para desplazar o redimensionar objetos, y la herramienta de cableado, usada para realizar las conexiones en el diagrama a bloques, así como en el icono del panel frontal. La paleta de control contiene los controles e indicadores que puede utilizar el usuario para la creación del BI. Esta paleta solo se puede utilizar en el panel frontal. La paleta de funciones contiene base, funciones y constantes para la creación del diagrama de bloques. Esta paleta contiene varias categorías, las cuales el usuario puede desplegar para hacer uso de la función que necesite. Todos los BI pueden ser encapsulados con el fin de utilizarlos como un sub-BI en otro instrumento virtual. Con esta técnica, es posible aumentar la capacidad de nuestros programas de forma organizada. Al generar un sub-BI, LabVIEW le otorga un icono por defecto, por lo que no es indispensable que se tenga un icono personalizado. No es conveniente convertir todo el código a sub-BI. La idea es buscar el código que cumpla un simple propósito y que tenga una reducida necesidad de otras funciones. También se encapsulan códigos que son comúnmente utilizados, por lo que para no repetir el algoritmo completo, mejor se encapsula en un sub-BI. En este ejemplo observamos que el código para realizar la conversión de temperatura tiene una función específica y se repite múltiples veces. En este caso, es conveniente convertirlo en sub-BI para que el código quede más limpio y legible. Los puntos de interconexión del sub-BI en otro instrumento virtual son el icono y el panel de conectores. Estos elementos son muy importantes y son establecidos en la esquina superior derecha del panel frontal. El panel de conectores establece la conexión entre las terminales y los controles o indicadores, y el icono es la representación del sub-BI. Si se desea, el icono puede ser personalizado, mas no es obligatorio para la ejecución. Cuando se crea un nuevo sub-BI, aparece un icono predeterminado en la parte superior derecha tanto en el panel frontal como en el diagrama de bloques. Este icono contiene un número en la parte inferior derecha, el cual indica la cantidad de BI que se han creado desde que se inicializó LabVIEW. Cuando el programador desea cambiar el número de conexiones, debe dar clic derecho sobre el panel de conectores, y en la pestaña Patterns, encontrará diferentes opciones que representan las entradas y salidas que tendrá el sub-BI. Después de seleccionar el patrón de las entradas y salidas en el icono, el programador necesita realizar una conexión con la herramienta de cableado entre las terminales y los controles e indicadores. Esto proveerá la unión necesaria para utilizar el instrumento virtual como un sub-BI. Por último, se necesita definir prioridad de conexión como sub-BI. Esto se logra dando clic derecho en la terminal a configurar y se selecciona la opción adecuada. Cada terminal puede ser configurada como requerida, recomendada u opcional. Para contestar esta pregunta de ejemplo, necesitamos recordar que la edición del icono se realiza en la parte superior derecha del panel de control. Por lo tanto, el enunciado falso es que un icono de sub-BI debe ser editado desde la paleta de funciones. La paleta de funciones solamente se utiliza para buscar e insertar las funciones en el diagrama a bloques. Nada tiene que ver con la edición del icono. Un sub-BI puede ser configurado como reentrante o no reentrante. Se le llama no reentrante cuando solo puede ser llamado a ser ejecutado una sola vez, por lo cual si otra instancia lo llama, tiene que esperar a que se desocupe. Y un sub-BI es reentrante cuando puede ser llamado a ser ejecutado múltiples veces, por lo cual si otra instancia lo llama, se generan múltiples copias para atender a todas las instancias a la vez.
Para definir si un sub-BI funcionará como reentrante, se debe seleccionar en la opción Ejecución en las propiedades del BI. Después dar clic en la casilla Ejecución no reentrante. En la ejecución del tipo no reentrante, LabVIEW asigna un solo espacio de datos para que lo usen todas las instancias del sub-BI. En la ejecución reentrante de clones compartidos, LabVIEW asigna un grupo de clones los cuales, inicialmente se poblan con un clon. Cuando una instancia llama a un BI de clon compartido, extrae un clon del grupo y lo devuelve cuando la llamada termina de ejecutarse. Por último, la ejecución reentrante del clon preasignado, LabVIEW asigna un clon separado, no compartible, para cada uso del sub-BI. Otro tipo de característica que puede tener un sub-BI es ser un sub-BI polimórfico. Esta característica le permite adaptar su funcionamiento a valores de entradas de diferente tipo. Para crear un sub-BI polimórfico, se deben generar dos o más BI con el mismo patrón de conector. Después se debe seleccionar fila, nuevo, BI polimórfico, para después agregar uno o más de los BI para incluir como instancia en el BI polimórfico. Existe una herramienta muy útil llamada ayuda contextual, la cual permite al usuario obtener información básica sobre los objetos de LabVIEW. Esta ventana permite visualizar el icono del objeto seleccionado, los cables de cada terminal con su tipo de dato, y una breve descripción de su funcionamiento, cuando se coloca cursor sobre cada objeto en el diagrama a bloques. Si visualizamos un sub-BI en la ayuda contextual, notaremos que el nombre de las terminales puede aparecer en tres intensidades distintas. Cuando el nombre de la terminal aparece remarcado, significa que esa terminal es requerida, por lo que LabVIEW tendrá una flecha rota si esta terminal no es cableada. Si el nombre no está remarcado, significa que el cableado es recomendado, y si el texto está atenuado, significa que el cableado de esa terminal es opcional. Como lo acabamos de analizar, el color del texto en las terminales de la ayuda contextual indican si dicha terminal es requerida, recomendada u opcional. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta, al mencionar que la entrada está en negrita, habla de que es una entrada requerida y que se tendrá como resultado una flecha de ejecución rota, a menos que la entrada esté correctamente cableada. La siguiente pregunta de ejemplo nos transporta a el tema de flujo de datos. En los sub-BI, es recomendable proporcionar entradas y salidas de error, esto para el manejo manual de errores, pero también para proporcionar un flujo de datos adecuado. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta pregunta es el inciso C. Modificar el sub-BI para tener los clústeres de error que se pueden usar desde el BI que hace la llamada. Si te gustó o te sirvió esta información, por favor regálanos un like, suscríbete y activa la campana.